Yo quisiera invitarlos a reflexionar en esta mañana en una sección amplia del libro de Deuteronomio. Se van a dar cuenta de que en los últimos eh, capítulos de Deuteronomio nos vamos a deslizar rápidamente hacia el fin del libro, porque los capítulos eh, o la división de capítulos en realidad es una división que eh, que no, bueno, ustedes saben que los capítulos no son originales del libro bíblico, ¿no? Entonces algunos capítulos han sido divididos aparentemente por tamaño, pero los temas que analizan los diferentes capítulos a veces son un solo tema. Este es el caso de lo que nos pasa hoy, que el capítulo 24, 25 y 26 puede ser tomado como una unidad. Se van a dar cuenta que esto nos va a pasar en los capítulos que vienen del fin de Deuteronomio. Así es que no nos quedan muchos domingos más hablando del Deuteronomio y luego tendremos la ocasión de avanzar hacia otros temas del Nuevo Testamento, como ha sido nuestra costumbre, ¿no? Alternar entre Antiguo y Nuevo Testamento en nuestros sermones. Bueno, los capítulos 24, 25 y 26 del libro de Deuteronomio constituyen una unidad en el sentido de que lista una serie de instrucciones para relacionarse, pero ya no para relacionarse con personas de fuera del pueblo, sino para relacionarse al interior del pueblo. Por eso hemos hablado de un título de este sermón en términos de ciudadanos a ciudadanos, porque las instrucciones son para cómo vivir formando parte de una única sociedad, cómo vivir formando parte de un pueblo, ¿no? En este caso, el pueblo al cual se le dan instrucciones para vivir, para funcionar, son el pueblo de Israel, que funciona como una gran unidad geopolítica, o que se espera que funcione como una gran unidad geopolítica. El capítulo 27 cambia completamente el tema y por eso queda fuera de esta sección y será objeto de un estudio posterior la próxima semana. Pero cada capítulo de esta sección 24 al 26, entonces representa un conjunto de instrucciones para que los ciudadanos del pueblo de Dios se comporten respecto de otros ciudadanos de este pueblo de Dios. Las instrucciones parecieran estar dispersas. Si uno lo lee, y ustedes van a tener ocasión de leerlo con calma, con posterioridad, parecieran ser instrucciones dispersas, pero en realidad es posible encontrar un tema principal en cada uno de estos capítulos. Eh, digamos, cada uno de los capítulos presenta un tema específico que hace a el tema global que hemos mencionado, que cómo vivir siendo una unidad. Así, el capítulo 24 norma la relación de dos ciudadanos o de dos grupos de ciudadanos, donde algunos son ciudadanos más privilegiados y otros son ciudadanos que viven en una situación de vulnerabilidad, en una situación de fragilidad. El capítulo 25 norma la relación entre dos tipos de ciudadanos, pero iguales, donde no hay uno más frágil que otro, sino dos iguales que tienen que relacionarse en la vida. Y el capítulo 26 norma la relación de estos mismos ciudadanos, tanto los frágiles como los privilegiados, respecto de Dios, respecto del culto a Dios. Entonces, todo el segmento que es parte de nuestro sermón de esta mañana, el 24, el 25 y el 26, nos hablan de cómo existir en sociedad, relacionándonos entre nosotros, relacionándonos con quienes viven en una situación de fragilidad y especialmente una sociedad que se relaciona con Dios en el culto a Dios. Para nosotros como iglesia, como pueblo de Dios en nuestros días, estos temas son relevantes porque muestran, como lo hemos dicho antes, muestran aspectos del carácter de Dios que vale la pena que tomemos en consideración. Es posible que la forma de la instrucción corresponda a siglos pasados, la forma,
Ya esto lo hemos visto antes, hemos explicado que cuando se estudia la Biblia, a veces la Biblia trae las huellas de su propia época. La forma de estas normas responden a épocas y culturas distintas a la nuestra, pero el fondo de estas normas siguen reflejando aquellas cosas que importan a Dios. Y ese fondo es el que uno trae al presente y lo aplica a su propio presente, a su vida, a su familia, a su país, a su sociedad, a su propia iglesia. Y eso es lo que pretendemos hacer hoy. No se asusten porque no vamos a ver cada versículo de cada uno de estos 3 capítulos, si no, no terminaríamos nunca. Pero sí un concentrado, un resumen de cada capítulo que quiero poner como ejemplo y luego sacar algunas ilustraciones para nosotros. El capítulo 24 está compuesto de varias temáticas menores. Cuestiones matrimoniales aparecen en los primeros 5 versículos, la relación de los esclavos que se dan a sí mismos eventualmente para pagar una deuda y, y, y lo que no tendría que pasar en términos de pagar una deuda con un conciudadano en este pueblo de Dios. Algunas situaciones de enfermedades, especialmente enfermedades a la piel, una situación de préstamos, cómo debieran funcionar en una sociedad o en este pueblo de Dios los préstamos. Pareciera ser que eh, era necesario que existiera esto de prestar, pero el capítulo 24 intenta normar lo de los préstamos. Luego, en los versículos 14 y 15, se tematiza la relación de un empleador con un empleado que es pobre, la relación de padres e hijos que se da en términos de desigualdad, aparece en el versículo 16. Y luego, entre los versículos 17 al 21, aparecen otras normas también en que el ciudadano de este pueblo se vincula con un grupo particular de cohabitantes del pueblo, a los que se describe como extranjeros, huérfanos y viudas. Esos versículos 17 al 21 quisiera mostrarlos como ejemplo de lo que el capítulo entero expresa en términos de la relación con quienes son más frágiles, con quienes están en privilegio y quienes son más frágiles. Y con la ayuda aquí de nuestros hermanos de comunicaciones, tenemos unas diapositivas para compartir con ustedes el texto, que va desde en el capítulo 24, versículos 17 al 21. No les niegues sus derechos al extranjero, ni al huérfano, ni tomes en prenda el manto de la viuda. Estas 3 grupos sociales, el extranjero, el huérfano y la viuda, son en realidad toda una institución en el pueblo de Israel. Ser extranjero no es solo no tener papeles, ser huérfano no es solo no tener padres, y ser viuda no es solamente no tener marido, sino que se refiere a grupos de personas que producto de su calidad de extranjero, o sea, no es un ciudadano, pero habita este territorio, no tiene seguridad, no tiene los privilegios que sí tiene aquel que es ciudadano y por lo tanto en esta territorialidad geopolítica sí tiene derechos. El huérfano no es aquel que por haber perdido a sus padres solamente no tiene padres y madres. El huérfano representa entonces a aquellos que por no tener padre y madre no tienen herencia, no tienen territorio, no tienen posesiones, y que está en una situación de fragilidad y de vulnerabilidad respecto de otros que, teniendo padre o madre, sí tienen, o teniendo o no teniendo, sí tienen esos privilegios. Y lo mismo nos pasa con la viuda. No es solo quien no tiene marido, sino que es aquella que, no teniendo marido, probablemente tampoco tiene hijos, y en la formación de esta sociedad está
sin propiedad, sin presencia o sin reconocimiento de presencia social en el pueblo. A estas personas no hay que negarles sus derechos. Es interesante, en el mundo evangélico uno está acostumbrado de repente a hablar de la salvación del alma, y a uno como que le parece raro que a Dios le importen los derechos de personas como el extranjero, el huérfano y la viuda, a quienes no se les debe negar el derecho, ni tampoco se le debe pedir como prenda el manto a la viuda. Fíjense que la imagen de fondo es la de alguien que está negociando con esta mujer desamparada y le dice, te presto, pero a cambio me das algo en prenda. El manto es el lugar, el manto es con lo que ella se cubre para dormir. Eventualmente es todo lo que tiene. ¿Qué podría ser hoy? ¿Una hipoteca? Bah, no sé, queda nuestra imaginación, pero esto es, no le niegues el derecho al extranjero. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto. ¿Conocen ese dicho que dice, la vaca no se acuerda que fue ternera? A nosotros nos pasa esto. Yo no sé si es un dicho muy sureño, a lo mejor es demasiado, claro, como en nosotros no hay muchas vacas, entonces uno como que tiende a usar dichos de su tierra. Hay que actualizar estos dichos a otros escenarios. Pero se entiende, ¿no? A veces el Señor nos saca de una vida difícil, dura, y todos éramos ternera, pero llega el momento en que nos convertimos en vaca con la misma bendición del Señor, y la vaca entonces no se acuerda que fue ternera. Israel frecuentemente no se acordaba que había sido esclavo. Y entonces Dios, que sí es sabio, recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí. Por eso te ordeno que actúes con justicia. Miren qué interesante, ¿no? Actuar con justicia no es algo tan filosófico. ¿Qué es la justicia? Uno podría pasarse la vida preguntando qué es la justicia. Pero el mandamiento de Dios es mucho más práctico. Acuérdate que fuiste esclavo, por eso no te comportes como si fueras el amo. Cuando recojas la cosecha de tu campo y olvides una gavilla, en esta fecha están armando fardos en diferentes partes del país y las máquinas recogen y recogen y van formando los fardos y cosechando cosas en otros momentos. Cuando recojas la cosecha y olvides una gavilla, no vuelvas por ella. Uno podría decir acá, si uno leyera solo hasta ahí, que parece como si este versículo fuera un llamado a que los recolectores hicieran mal su trabajo, porque si se les queda una gavilla y no la recogen, el que pierde es el patrón de ese fundo, de ese territorio. Como que Dios los está llamando a hacer mal el trabajo, no volver a revisar. Pero no es eso lo que Dios está haciendo. Les dice, déjala para el extranjero, el huérfano y la viuda. Así el Señor tu Dios bendecirá todo el trabajo de tus manos. Qué interesante. No es que hagas mal el trabajo, sino que conscientemente, al hacer el trabajo, no te olvides del frágil que cohabita tu territorio, el extranjero, el huérfano y la viuda. Y cuando sacudas los olivos, qué cosa más importante, ¿no? Especialmente en el territorio de Israel, por el aceite que daban, no rebusques en las ramas. Otra vez pareciera como que Dios dice, oye, no hagan bien la vega, pero no. Las aceitunas que queden, déjalas. ¿Para quién? Para el desamparado, el extranjero, el huérfano y la viuda. Y cuando coseches las uvas de tu viña, no repases las ramas. Ustedes han oído varias veces acá que el vino no está al alcance del común del pueblo en los tiempos antiguos. La cerveza sí,
o lo que es fruto de la fermentación de este otro tipo. Pero el vino normalmente era una bebida para la élite, una bebida de lujo. Entonces no era cualquier cosa que el que cosecha uvas dejara uvas colgando. Pero Dios dice que cuando coseches las uvas no repases las ramas. ¿Por qué? ¿Porque hay que hacer mal el trabajo? No, porque los racimos que queden deben ser dejados para el inmigrante, el huérfano y la viuda. El inmigrante acá es la forma en que traducen también al extranjero. No negar los derechos al extranjero, al huérfano y a la viuda. Recordar que fuiste esclavo. Parecieran cosas tan poco espirituales. Oh, hemos hablado tantas veces de esto que a ustedes como iglesia aquí en Providencia probablemente les suena repetitivo lo que estoy diciendo, pero es cierto, en el mundo cristiano, católico y evangélico a veces como que lo que hace la religión es salvar las almas de las personas. Y entonces este tipo de textos que parecen tan humanistas, tan mundanos, nos parecen como que son indignos de la reflexión cristiana. Pero están ahí como testimonio de lo que importa a Dios, del carácter de Dios, de lo que uno como iglesia tendría que decir, mire, ¿sabe qué? Yo no me voy a poner en la vereda contraria a Dios, porque Dios ya nos ha expresado lo que es su voluntad. Respecto de este punto, las gavillas, las aceitunas, las uvas, son temas que para el pueblo de Israel son cuestiones muy importantes. Las culturas pastoriles en la antigüedad y seminómadas generaban muchísima migración. Se migra porque hay sequía, se migra porque hay bandas que hacen guerra, se migra porque hay hambre y la migración produce más hambre, produce más conflictos, especialmente porque se migra a territorios donde las sociedades ya han desarrollado la agricultura y por lo tanto se han instalado. Entonces, este es un conflicto permanente entre Caín y Abel. Permítanme el recuerdo del Antiguo Testamento. La historia de Caín y Abel es la historia de uno que es agricultor y otro que cría ganado. Uno tiene envidia del otro, pero ambos son hermanos. Y sin embargo, uno termina matando al otro y Dios termina enjuiciando al asesino. Pero lo que tenemos ahí es la lucha de estos dos grandes iniciativas de supervivencia, ¿no? El cultivo de la tierra y la crianza del ganado. Entonces se genera en estas culturas antiguas muchísima migración. Frente a esto, el Señor le manda al pueblo de Israel, cuando yo les dé la tierra, que finalmente yo se las voy a dar, cuando yo les dé la tierra, no se olviden, por favor, de dónde salieron. No se olviden. Hagan el trabajo con excelencia, pero en esa excelencia, al hacer el trabajo, no pierdan de vista que hay personas menos privilegiadas que ustedes en su entorno. Hagan espacio al frágil, hagan espacio al extranjero, hagan espacio al que viene llegando a la tierra donde otros ya están asentados. Hagan espacio a la viuda, al que no tiene derechos producto de lo que fuera, y al huérfano que tampoco los tiene en una sociedad estructurada como esa. ¿Cómo traducir esto para nuestros días? Ese es un tema interesante. Y se convierte en algo muy difícil por lo que veníamos diciendo hace un rato, porque no estamos acostumbrados a que la palabra de Dios tematice cuestiones tan humanas. Fíjense que leer el texto de Deuteronomio 24, del 17 al 21, es como si hubiéramos leído el diario
de ayer en la mañana o de hoy en la mañana, lo que están haciendo los migrantes en el norte o en el sur o donde fuera, los otros que están cosechando. Me doy cuenta, porque he tenido contacto con algunas iglesias en algunos lugares más rurales las últimas semanas, y me doy cuenta que lo que está pasando es que los hermanos están haciendo espacio en sus trabajos de agricultura, por ejemplo, o de pesca para el inmigrante. Y entonces el hermano le dice al otro que recién llegó, mira, hay un puesto para pescar a mi lado. Mira, vente a trabajar conmigo en la cosecha. Estamos enfardando, nos falta uno, o no nos falta ninguno, pero podríamos hacer un espacio más. Me doy cuenta que frecuentemente, intuitivamente, pero no siempre, reflexionadamente, la iglesia suele cumplir estas cosas. Hoy, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social y a nivel político, la iglesia tiene la posibilidad de pensar en el frágil de nuestro sistema, en esta unidad territorial geopolítica tan linda que decimos nosotros que Dios nos dio, que decimos que Dios nos dio, pero nos comportamos como si fuera nuestra nomás. Hay espacio también y oportunidad también para el huérfano, el extranjero y la viuda. El capítulo 25 da un salto y ya deja de hablar de los frágiles, pero comienza a hablar del comportamiento que se espera entre iguales, ya no entre un privilegiado y un frágil, sino entre iguales. Habla del castigo cuando es justo, pero un castigo sin humillación. Habla de no poner bozal al buey que trilla. Este es un ejemplo que el Nuevo Testamento eh, recuerda también, porque la idea es, bueno, el que esté trabajando, que reciba el debido, la debida retribución de su trabajo. Eso es lo que significa este dicho, ¿no? La debida retribución de su trabajo. Habla de la ley del levirato, de la necesidad de que las familias no se queden sin herederos. Pero en los versículos 13 al 15 habla de pone un ejemplo bien interesante sobre las relaciones que tendrían que existir entre ciudadanos iguales en una misma sociedad, y eso les quiero mostrar, los versículos 13 al 15. No tendrás en tu bolsa dos pesas diferentes, una más pesada que la otra. Esto es interesante, ¿no? No tendrás en tu bolsa. Tu bolsa es donde andas trayendo tus cosas. Supone a quien está haciendo el comercio. Hay que vender las papas, hay que vender las uvas, hay que vender, no sé si las papas, pero las uvas, hay que vender las aceitunas. Eh, bueno, y entonces en el comercio de lo que coseché con los otros, debo pesar las cuestiones. Cuando andas trayendo en la bolsa una pesa diferente, manipulada, es porque tienes la intención de hacer el mal. Tienes la intención de hacerlo mal. Dios le dice al pueblo, bueno, no tendrás en tu bolsa dos pesas diferentes. No las tendrás. O sea, no te programarás para hacer lo malo. Tampoco tendrás en tu casa dos medidas diferentes. Los que compraban leña en el sur, estos son ejemplos, perdónenme los ejemplos sureños, pero los que compraban leña y decían, yo quiero 5 metros cúbicos de leña. Y tenían que estar permanentemente peleando con los vendedores porque la leña que viene en los camiones, como se ha movido, es una leña que está mucho más apretada, por lo tanto en un metro caben más palos, ¿no?
Pero esta cosa de querer engañar, ¿no? Vamos a medir 1 metro, pero en realidad le robamos unos centímetros, eh, y a uno se lo mido así y a otro se lo mido así, y entonces, pero les cobro lo mismo. No, no tendrás en tu casa 2 medidas diferentes. Así como no andarás trayendo 2 pesas distintas para hacer negocio y ganar un poco, tampoco tendrás en tu casa la medida distinta para engañar a algunas personas. Más bien, tendrás pesas y medidas precisas y justas para que vivas mucho tiempo en la tierra que te da el Señor tu Dios. Porque Él aborrece a quien comete tales actos de injusticia. Si uno se quedara con estos textos, entonces uno solo tendría que aplicarlo a los comerciantes y a los que venden leña en el sur o algo por el estilo. Pero como uno intenta sacar el sentido para nuestros días y para nuestros tiempos, uno tendría que preguntarse, ¿qué es? ¿Cómo engañamos al resto de las personas? ¿Cómo? Con el grupo de hombres nos juntábamos a hablar alguna vez de cuando se cotizan los materiales para una construcción. Y entonces frente a un material que es un poquito más barato, pero de menor calidad, algunos deciden mejor gastar menos, vender caro y construir edificios que después se caen en un terremoto. Ya no son pesas, pero son cálculos, pero son pesos, pero son dólares, pero son impuestos con los cuales se pretende engañar al prójimo, se pretende engañar a una sociedad. Y esto se da a todos los niveles. Unos en los negocios más pequeños, robando los impuestos que podrían servir para funcionar mejor como municipalidad, otros en los paraísos fiscales, robando los impuestos de sociedades que podrían funcionar mejor si esto se invirtiera bien. Y es curioso que el nombre de Dios se invoca en los negocios más pequeños y también en los poderosos más poderosos de nuestras sociedades. Y pareciera como que todos mencionan a Dios. Y pareciera como que todos son de Dios, porque el nombre Dios aparece en labios de quienes están robando a su prójimo. El Deuteronomio debió ser predicado en las iglesias mucho tiempo antes, tal vez, ¿no? Dios aborrece. La misma palabra que se usa para hablar de actos de perversión sexual de todo tipo es la que se usa acá. Dios aborrece a quien hace y engaña de esta manera. Pero como uno está preocupado de salvar almas, pareciera como que a Dios no le importan estas cosas. Como que a Dios no le importa la manera en que funciona la economía de nuestros países, de nuestra sociedad. Economía con las cuales podríamos seguir atendiendo mejor a la viuda, al huérfano, al extranjero. Esto es la iglesia participando en política, hermanos y hermanas. Esto es la iglesia participando en política, pero no en política contingente. Esto no es la iglesia haciéndose de derecha o haciéndose de izquierda o haciéndose del centro. No es la iglesia. La iglesia no puede vender su posición como pueblo de Dios. La iglesia encuentra simpatía en ciertas políticas que desde la derecha se promueven y encuentra simpatía en otras que se promueven desde la izquierda y en otras que se promueven desde el centro, y está bien sentir simpatía con todas esas cuestiones. Pero la iglesia está por sobre este tipo de cosas. Cuando la iglesia participa en lo político, está participando de la forma en que el Deuteronomio lo propone, cuando se preocupa de un buen funcionamiento de los recursos, del impuesto, del ingreso, de la distribución, porque de esta manera hacemos la voluntad de Dios respecto del huérfano, la viuda, el desamparado, y respecto de nuestros
iguales de quienes están en el territorio que los cristianos decimos Dios nos ha dado. El capítulo 26 agrega un tema diferente a este social. Fíjense que en el 24 y en el 25 se ha hablado de cómo comportarnos respecto del prójimo vulnerable o del prójimo no vulnerable. Respecto del vulnerable se dice sean justos, sean misericordiosos, perdón. Y respecto del no vulnerable se dice sean justos, no lo engañen con pesas, con medidas falsas o con lo que fuera. El capítulo 26 agrega un elemento más sin el cual la sociedad no puede funcionar, y esto nos va a llevar a replantearnos el rol de la iglesia. Vincularnos con el prójimo frágil está bien, vincularnos con el prójimo no frágil está bien, pero si no nos vinculamos con Dios, lo otro pierde su razón de ser. En el capítulo 26 se dan instrucciones respecto de dos momentos interesantes que nosotros hemos explicado en otros sermones, que tienen relación con el culto a Dios. Uno son la recolección de primicias y la recolección de diezmos. Y recuerden ustedes que cuando hemos hablado de esto, lo voy a volver a leer ahora, siempre las instrucciones sobre el diezmo y sobre la primicia hablan de una participación del pueblo completo en la celebración que se produce por la recolección de la primicia y el diezmo. Por lo tanto, uno tiene que entender que primicia y diezmo no es solo acción social, no es solo culto, sino que es celebración total del pueblo ante Dios. Miren ustedes ahora en el capítulo 26. Voy a compartir las últimas laminitas en este sentido. Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia, y tomes posesión de ella y te establezcas allí, este eh, circunstancial de tiempo es importante. Cuando hayas entrado en esa tierra y cuando te establezcas, cuando empieces a disfrutar lo que se supone que Dios te dio, tomarás las primicias de todo lo que produzca la tierra que el Señor tu Dios te da y las pondrás en una canasta. Luego irás al lugar donde el Señor tu Dios haya decidido habitar. Esto muestra que esto es parte de la celebración. Van a llevar esas primicias que Dios le da a un lugar específico, y en ese lugar específico los levitas, los que son los encargados del culto, pero también los extranjeros que no tienen nada para aportar a esa celebración, celebrarán contigo que tienes para aportar todo lo bueno que el Señor tu Dios te ha dado a ti y a tu familia. Las primicias es la forma en que el pueblo de Israel siglos atrás estableció de agradecer a Dios por lo que Dios había dado. Miren cómo se agradece. Se agradece en el marco de una celebración donde no hay desposeídos como los levitas y los extranjeros que no puedan participar, porque solo los que tenemos para colaborar participamos. Yo pago mi cuota y el que no la paga no va. No, no es así. Nos reunimos en el culto a Dios, y también los que no tienen heredad, como son los levitas y los extranjeros, entonces pueden participar contigo. ¿Quién es ese tú que está ahí? El que sí ha tenido la oportunidad de tener las primicias que el Señor le dio. Y cuando hayas apartado la 10ª parte de todos tus productos, esto ya no son las primicias, sino que es el diezmo, al tercer año, que es el año del diezmo, también se la darás al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, para que coman y se sacien
en tus ciudades. O sea, también el diezmo, igual como las primicias, cumple la función de mantener el culto a Dios sin que alguien en el pueblo se quede sin participar. Tanto en el caso de las primicias como en el caso del diezmo, el capítulo 26 con esto agrega una dimensión vertical a lo que el pueblo tiene que hacer. En el 24 se nos ha dicho cómo hacer con el frágil. En el 25 se nos ha dicho cómo hacer con quienes son nuestros iguales. Con los frágiles, misericordia. No recojan todas las uvas, no recojan todas las aceitunas. Con los iguales, sean justos, no intenten engañarlos con pesas falsas, con medidas falsas. Nosotros hemos dicho, no roben impuestos. Pero respecto de Dios, generen un sistema donde todos tengan la oportunidad de participar. Generen un sistema donde la celebración pueda ser para los que tienen, o sea, los que han cosechado, pero también para los que no tienen, el levita, el extranjero, la viuda y el huérfano. Es interesante, sin embargo, que todo este aporte al funcionamiento del culto a Dios en una sociedad que debe mirar horizontalmente, pero también verticalmente, es interesante que todo lo que se da en estas normas se da como marco de la gratitud al Señor. Los versículos que leíamos decían, cuando hayas entrado en la tierra, cuando la bendición de Dios comience a ser derramada, entonces tendrán primicia. Sin bendición de Dios no hay primicia. Sin bendición de Dios no hay tierra. Sin bendición de Dios no es posible ni el diezmo, ni la primicia, ni el sostenimiento de un culto donde todos quepan. Por lo tanto, si no han entrado en la tierra, no den nada. Pero si Dios ha cumplido su palabra en ustedes, la gratitud a Dios es lo que debe generar una participación comprometida y activa en el funcionamiento de un culto que trae a Dios o que hace presencia de Dios en una sociedad donde ya se ha hablado del comportamiento horizontal. La relación de los conciudadanos es importante, pero pierde sentido si no se logra una vinculación con el Dios que permite la existencia de esta sociedad. De ahí la preocupación del capítulo 26 por posibilitar que ningún pobre se quede sin la celebración a Dios. De ahí la preocupación porque todo el aparataje del culto funcione adecuadamente para acoger a todos los habitantes de esa sociedad. Los creyentes de hoy tenemos que pensar en esto también. Especialmente iglesias como la nuestra, donde también llamamos a los aportes voluntarios con los que funcionamos para ser presencia de Dios en la sociedad y ser iglesia en esta sociedad, mejor dicho, diezmos, ofrendas, primicias y todo este tipo de nombres bíblicos. Nosotros también tenemos que pensar en qué significa que la iglesia esté presente en la sociedad. Que la iglesia esté presente en la sociedad. Y también pensar en el peligro de una desaparición de la iglesia de la sociedad. En el Deuteronomio, una sociedad adecuadamente funciona adecuadamente cuando el trato con el frágil es correcto, cuando el trato con el no frágil es correcto, pero cuando el trato con Dios está presente. ¿Qué pasa en nuestras sociedades? ¿Qué pasa si la iglesia pierde su presencia? Si la iglesia deja de ser un agente activo en la sociedad.
estos temas son relevantes. Cuando nosotros como creyentes entregamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras primicias, que ya no son necesariamente igual como eran en el pueblo de Israel, animales o cosecha o trigo, lo que fuera, debemos estar animados por el espíritu correcto. Nosotros no damos la cuota para tener voto en la revista semestral. Nuestras ofrendas y nuestros diezmos tienen que estar pensadas en que la iglesia sea presencia de Dios y se haga presente en una sociedad como la nuestra. Eso debe hacerse presente en nuestra mente. Bueno, los tres elementos entonces que tematizan estos capítulos: el comportamiento del pueblo respecto de quienes requieren misericordia, el comportamiento del pueblo respecto de quienes están en igualdad de condiciones, la justicia, el comportamiento del pueblo respecto de su ser religioso en el mundo, su vinculación con Dios. Pero lo más interesante acá es que mientras en otros lugares de la Biblia este tipo de funcionamiento queda en manos de los reyes, el rey debe preocuparse del desamparado, el rey debe preocuparse del injusticiado, el rey debe preocuparse del culto. En Deuteronomio, todos estos mandamientos se entregan al pueblo. O sea, estos son ciudadanos preocupándose de ciudadanos. Por eso nuestro sermón se llama De ciudadanos a ciudadanos. Esto se presenta en el Deuteronomio como una responsabilidad de cada persona. No son los gobernantes en el Deuteronomio los que son llamados a tratar a la viuda y al huérfano y al desamparado, al extranjero, con misericordia. Son todo el pueblo. No son los gobernantes los que son llamados a preocuparse de las pesas falsas. Es todo el pueblo. Uno podría decir, bueno, mira, mientras no me pille el fisco, yo sigo robando impuestos. No, no es así. En el caso de esto, el pueblo de Dios es el que es llamado a no tener pesa falsa ni medida falsa. Y es el pueblo de Dios y no los gobernantes los que son preocupados de crear el mecanismo y hacer funcionamiento del mecanismo de culto a Dios para que todos tengan la posibilidad de participar. Al leer esto en el siglo XXI, aquí en febrero del 2022, uno no puede sino intentar pensar en las implicancias actuales. ¿Cuánta necesidad de misericordia hay en este país hoy? En nuestros barrios, en nuestras comunas, en nuestras familias, en nuestra región, tomando en cuenta que aquí habemos representantes de otros países también. ¿Cuánta necesidad de misericordia respecto de quienes hoy sean el huérfano, la viuda, el extranjero? Hoy los desamparados son mucho más que esto. ¿Cuánta necesidad de misericordia? ¿Cuánta necesidad de justicia hay en nuestras sociedades? ¿Cuánta necesidad de justicia? ¿Y cuánta necesidad de ser iglesia visible y bienhechora hay en nuestros días? No sé si el camino que ha tomado la iglesia de visibilizarse en los últimos tiempos es correcto. La iglesia evangélica se ha vuelto famosa por pertenecer a una línea política o pertenecer a otra, por estar en contra de ciertas leyes que la iglesia cree que son pecados. Pero nadie habla de la iglesia evangélica porque promueve la misericordia, porque promueve la justicia, porque quiere ser presencia de Dios en una sociedad como esta. Cuando en realidad estas eran las características del pueblo de Dios en el Deuteronomio. Cuando Israel va a ser nación y cuando Dios va a dar instrucciones, no le está pidiendo al pueblo de Israel que vote por el candidato de izquierda o de derecha. Está pidiendo que sea misericordioso, que sea justo,
que no se olvide de que fue esclavo y que asegure que el funcionamiento del culto a Dios abre las puertas a todo aquel que lo necesita. La iglesia hoy debiera ser famosa por tener las puertas abiertas, integrando los más amplios sectores de la sociedad. ¿Cómo ser iglesia en este 2022 de puertas abiertas? ¿Cómo servir mejor a nuestra sociedad? Aquí hay un desafío bonito, yo no sé si a ustedes les parece, aquí hay un desafío bonito para nosotros. Porque uno podría reducir la visión y decir, mire, vamos a hacer canutos a todo Santiago. Tal vez eso no sea lo que está en el Deuteronomio. Pero cuando uno se propone una meta más bíblica, ¿cómo hacer presencia de la iglesia para generar espacios de misericordia en esta ciudad y en nuestras ciudades, si hay hermanos y hermanas de otras ciudades que nos están escuchando? ¿Cómo generar espacios de misericordia para que la viuda, el huérfano y desamparado que habitan en las regiones y habitan en la capital sean acogidas en la iglesia o atendidas? No sé si se acuerdan cuando tuvimos un concierto de piano algunos años atrás en nuestro templo. El Consejo Ministerial discutió esto y dijo, sí, porque queremos servir a nuestra sociedad, queremos servir a nuestra comuna. Y se abrieron las puertas y tuvimos un concertista que presentó un concierto de piano que fue el acceso a la cultura a personas que probablemente nunca en la vida habrían escuchado algo así. ¿No es eso atender también a la viuda, al huérfano y al desamparado y decir la iglesia quiere que el ciudadano se desarrolle en plenitud porque Dios lo creó para desarrollarse en plenitud? ¿Cuántos se acuerdan cuando la iglesia hacía operativos médicos? Bueno, hay tantas limitaciones que tenemos hoy día. ¿No es esa una forma en que decimos el Evangelio está presente acá y abrimos las puertas para que quien no tiene acceso a salud aquí tenga por lo menos un primer encuentro con personas que lo atienden gratis? Ser iglesia en nuestros días, ser presencia de Dios en nuestros tiempos, con nuestras primicias, con nuestros diezmos, con nuestra presencia, con nuestra acción, es una cosa realmente amplia. Hay tanta posibilidad. Hoy estamos por redes sociales y seguramente tendremos ocasión de crear caminos mucho más amplios de ser una iglesia misericordiosa que practica y predica la justicia y que busca construir un mecanismo de culto a Dios en que todos tengan espacio. Ya en marzo inician actividades más fuertes en la iglesia. Estamos como en la pretemporada, en febrero, como la pretemporada de los futbolistas, ¿no? Ya comenzará el tiempo en que muchos de nuestros ministerios se harán presentes. Se están preparando, ya se están reuniendo, ya están practicando. Debemos reforzar nuestro compromiso, iglesia querida, con ser el pueblo de Dios en estos días y en este lugar privilegiado donde nos toca vivir. Donde nos toca vivir. Yo quiero destacar una cosa. No sé, los que han ido al templo se han dado cuenta que las salas de clase están llenas de sillas de ruedas. Acuso a Elisa acá. ¿Qué hacen sillas de ruedas en una sala de clase? Lo mínimo que puede hacer la iglesia, colaborar con estos programas y ministerios que atienden en misericordia a quienes son los frágiles de nuestra sociedad. Y no solo de silla de ruedas podríamos llenarnos. Podríamos llenarnos de colillas de cigarrillo a la salida del templo, porque todos los adictos podrían venir acá buscando que Dios los libere de sus adicciones. Y no solo de cigarrillos, los injusticiados,
los sin misericordia de otros espacios. Bueno, febrero será un tiempo de repensar los múltiples espacios en que como iglesia podemos ser presencia. El Señor nos ha permitido una ubicación también privilegiada. Cómo servir a nuestro barrio, ahí en Providencia, y cómo servir a nuestra ciudad, la capital, con todas sus cosas terribles, pero también con todas sus cosas preciosas. Cómo servir a nuestros políticos para que encuentren aquí un espacio donde un grupo de iglesia diga, mire, no nos gusta lo que hace, pero oramos por ustedes. Cómo servir a nuestros constituyentes para que encuentren entre nosotros un grupo de personas que dicen, no siempre estamos de acuerdo con las cuestiones que están diciendo, pero oramos por ustedes, porque queremos que les vaya bien, porque si les va bien nos va a ir bien a todos, también a la viuda, al huérfano y al extranjero. Comuniquemos esto, hermanos queridos. Los templos se cierran, pero las iglesias se abren. Es peor el caso cuando los templos estaban abiertos, pero las iglesias estaban cerradas. Que no nos pase eso. No importa que los templos estén cerrados, mientras la iglesia esté abierta. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos, y de verdad, qué alegría encontrarnos de nuevo, aunque sea en estos espacios. Gloria al Señor. Oramos al Señor. Agradecidos, Señor, porque tú nos das la oportunidad de abrir tu palabra y encontrar en ella, Señor, desafíos para nuestros días y nuestros tiempos. Santiago de Chile, la ciudad en que tú nos pusiste como iglesia, necesita tu presencia, Señor. Frente al frágil no hay misericordia, frente al prójimo no hay justicia, y pareciera ser que tu iglesia se retrae de la presencia en la sociedad. Se atrinchera en un gueto desde el cual le grita al resto simplemente cosas. Señor, queremos ser una iglesia desde la cual la misericordia se comunique en acción y en palabra. Queremos ser una iglesia desde la cual la justicia se comunique en acción y palabra. Queremos ser una iglesia donde la puerta al encuentro contigo se haga para todos, los que tienen cómo celebrar y los que no, Señor, por igual. Danos la gracia, Señor, a nosotros los pastores y pastoras, al liderazgo diaconal, al liderazgo de los diferentes ministerios tan amplios para con visión servir a nuestros tiempos, a nuestra sociedad, a esta unidad geopolítica, Señor, tan diversa como es este país, donde coexistimos los que somos ciudadanos, con el huérfano, la viuda, el extranjero, que ha llegado también buscando misericordia. Danos, Señor, la gracia como iglesia, pero sobre todo el respaldo de tu Espíritu Santo, porque no bastan las buenas ideas que tengamos, sino las respaldas tú. Bendice a quienes hoy están ya sirviendo en tantas áreas diversas, como lo social, el caso de Elisa con semejantes. Bendícela y fortalécela por el tremendo y excesivo trabajo que lleva adelante junto a otras personas. A quienes están sirviendo en otros ministerios, no reconocidos a veces por nuestra iglesia, pero que están ahí trabajando duramente. Los jóvenes sirviendo en sus universidades, en sus colegios, en acciones que parecen desconectadas de la iglesia y que sin embargo son exactamente el rol de la iglesia, al hacer misericordia y justicia. A nuestros hermanos y hermanas que trabajan en las más diversas áreas de nuestra sociedad, a quienes tenemos la opción
de poner pesa justa, medida justa. No dejes, Señor, que caigamos en el camino equivocado. Ten misericordia, Señor, y levanta entre nosotros, hombres y mujeres, para servir en nuestros tiempos y a nuestra sociedad. Gracias por tu presencia, Señor, y gracias por este espacio tan lindo. Y gracias por permitirnos ser iglesia en estos días difíciles. No habríamos querido servir en otros tiempos, ni en otro lugar. Gracias por ser la iglesia, aquí y ahora. Solo danos, Señor, danos tú la gracia y el poder del Espíritu Santo. No importa que nuestro templo esté cerrado, mientras con tu poder mantengas la iglesia abierta, pero que no se dé nunca que tengamos templos abiertos e iglesias cerradas. Gloria a Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén. Amén.